Nos pidieron que simplificáramos las expresiones dadas. Para simplificar las expresiones debemos combinar términos similares. Los términos similares son términos que tienen exactamente los mismos factores variables, es decir, las mismas variables con los mismos exponentes. Los términos constantes también son términos similares. Para combinar términos similares, agregamos los coeficientes. Los factores variables siguen siendo los mismos. La primera expresión dada es 5x más 8 más 4x más 7. Observe que 5x y 4x contienen exactamente un factor de x, lo que significa que 5x más 4x son términos similares. Y los términos constantes 8 y 7 también son términos semejantes. Al combinar términos similares, puede ser útil reescribir la expresión con los términos similares uno al lado del otro. Hagámoslo. La expresión dada es equivalente a la expresión 5x más 4x más 8 más 7. Observe que ahora tenemos los términos x uno al lado del otro, y tenemos los términos constantes uno al lado del otro. Mirando los términos x, porque 5 más 4 es igual a 9. 5x más 4x es igual a 9x, y 8 más 7 es igual a 15. La expresión se simplifica a 9x más 15. Para b, se nos da la expresión 6y al cuadrado más 12y más y. Al cuadrado el coeficiente de y al cuadrado es 1. Escribamos más y al cuadrado es más 1 y al cuadrado. Tener el coeficiente de 1 será útil al combinar términos similares. Y luego tenemos menos 3y. En esta expresión, los términos 6y al cuadrado más 1 y al cuadrado son términos similares porque ambos términos contienen dos factores de y o un factor de y al cuadrado, y los términos 12 y 3y negativos son. También les gustan los términos porque ambos contienen un factor de y. Escribamos los términos similares uno al lado del otro. Es común escribir los términos de una expresión en orden descendente, lo que significa que ordenamos los términos usando exponentes, y ordenamos los términos del exponente más alto al exponente más bajo. La expresión dada es equivalente a 6y al cuadrado más 1y al cuadrado más 12y menos 3y. Observe ahora que tenemos los términos y al cuadrado al lado de cada otro y tenemos los términos y uno al lado del otro. Combinando términos similares, observando los términos y al cuadrado, porque 6 más 1 es igual a 7, 6 y al cuadrado más 1 y al cuadrado es igual a 7 y al cuadrado. Mirando los términos y, porque 12 menos 3 es 9, 12 y menos 3 y es 9 y, lo que nos da una expresión simplificada 7 y al cuadrado más 9y. De nuevo, estos términos están en orden descendente porque primero tenemos el término de grado 2 seguido del término de grado 1. Y luego para c, se nos da la expresión para z al cuadrado más 4z más 2. Vamos a escribir menos z al cuadrado como menos 1z al cuadrado. Ahora tenemos más 5 menos 4z más 2z en cubos. Identifiquemos el. Como los términos observe que no hay términos similares con 2z en cubos porque no hay otros términos que tengan exactamente 3 factores de z o un factor de z en cubos. Mirando los términos z al cuadrado aquí tenemos 4z al cuadrado y negativo 1z al cuadrado. Estos dos términos son como términos. Mirando los términos z tenemos 4z y negativo 4z. Esos dos términos son como términos. Y también tenemos las constantes 2 y 5, que son como términos. Escribamos la expresión con los términos similares al lado de el uno al otro. Escribamos también los términos en orden descendente. Entonces, el primer término va a ser 2z en cubos. Ahora escribiremos los términos de grado 2 o los términos al cuadrado z. Entonces tenemos más 4z al cuadrado y luego menos 1z al cuadrado mirando los términos z. Tenemos más 4z menos 4z. Finalmente tenemos los términos constantes más 2 más 5. Ahora tenemos los términos al cuadrado z uno al lado del otro. Los términos z uno al lado del otro, y las constantes una al lado de la otra. Combinando términos similares,
La expresión simplificada tendrá 2z en cubos. Ahora, mirando los términos z al cuadrado, porque 4 menos 1 es 3, 4z al cuadrado menos 1z al cuadrado es 3z al cuadrado. Tenemos más 3z al cuadrado. Mirando estos términos z, porque 4 menos 4 es 0, 4z menos 4z es 0z que es igual a 0. Mirando los términos constantes, 2 más 5 a 7, lo que nos da más 7. El simplificado. La expresión es 2z en cubos más 3z al cuadrado más 7. Espero que hayas encontrado útil.